El fantástico viaje de Osvaldo. Un día estaba sentado Osvaldo a la puerta de su taller preguntándose qué podía inventar. Era un ratón muy listo que había construido toda clase de aparatos. Pero era muy olvidadizo y eso le creaba muchos problemas. Cuanto emprendía, le salía mal, y todo por culpa de su mala memoria. Un día inventó una peladora de manzanas eléctrica, pero olvidó decirle al aparato qué aspecto tienen las manzanas, y el aparato pelaba todo lo que pillaba. Otro día inventó un bote, y al ponerlo en marcha, olvidó cómo y por dónde debía andar. Total, que salió zumbando por los aires. Cuando se hizo de noche, Osvaldo tuvo otra idea al ver la luna. Dicen que la luna está hecha de queso, pues yo construiré una nave espacial e iré a la luna a buscar queso. Me haré famoso. Y puso manos a la obra, tomando objetos prestados de aquí y de allá, y arriesgando el pellejo, pues la gente no siempre quería dejarle lo que él pedía. Por fin, la máquina estuvo lista. Cuando llegó el gran día, algunos amigos suyos acudieron a despedirse de él. Pero ninguno tenía mucha fe en el pobre Osvaldo, ni siquiera su hermana Katy. «Aun suponiendo que funcione», dijo ella sollozando, «olvidarás a dónde te diriges». Eso hirió el amor propio de Osvaldo, que contestó: «Nada de eso. Me he hecho un nudo en el rabo para acordarme». Y reprimiendo las lágrimas, subió a bordo de la magnífica nave espacial. En medio de un gran estrépito, la nave espacial salió disparada hacia los cielos y desapareció de la vista. «Esto funciona», se dijo Osvaldo. «Les demostraré a todos que están equivocados y no olvidaré a dónde me dirijo». Osvaldo era feliz al cruzar el espacio celeste en solitario y a toda velocidad. Puso rumbo directo a la luna y comenzó a pensar en cómo llenaría la bodega de la nave con el queso deseado que él creía verde y de fuerte sabor. Al pensar en el queso, se le despertó el apetito y empezó a mirar en un armario y otro, pero no pudo hallar ni una sola migaja. Repasó toda la nave espacial, mientras su tripa no cesaba de protestar. «¡Ay de mí!», se lamentó. «He olvidado traer comida». Pero era demasiado tarde para regresar. Si lo hacía, sus amigos creerían que había fracasado en su intento y él no podría soportar sus burlas. Con que prosiguió su viaje, sin poder apartar de la mente la idea de un apetitoso pedazo de queso. Al fin, avistó la luna, pero al aproximarse, Osvaldo se alarmó. «Vista de cerca, no parece hecha de queso. En realidad, ni siquiera parece comestible». Cuando la nave espacial alunizó, Osvaldo echó una ojeada a su alrededor. Estaba muerto de frío, de hambre y de miedo. Probó una sustancia gris, cuyo aspecto no era en absoluto apetitoso. «¡Qué asco!», exclamó, sintiendo náuseas. Muy apesadumbrado, se sentó en una roca. De pronto, oyó un tremendo alboroto. «¡Ay, ay!», gritó Osvaldo, al ver aparecer por detrás de unas rocas una pandilla de horribles seres que chillaban como locos. «¡Soltadme!», gritó Osvaldo. Pero los duendecillos y los ratones de la luna se echaron a reír y le agarraron todavía más fuerte. El pobre Osvaldo iba de sorpresa en sorpresa,
El tacto de Midas. El rey Midas se hallaba en la sala de los tesoros contando su dinero. Estaba rodeado de oro, pues Midas era uno de los reyes más ricos de Grecia, y opinaba que no existía nada en el mundo comparable al oro. En esto vio a través de la ventana a un viejo que dormitaba debajo de un árbol. El forastero se despertó e incorporó. Era Sileno, miembro de la corte de Dioniso, el dios del vino. Sintiéndose muy honrado por la presencia de tan ilustre invitado, Midas agasajó a Sileno durante 10 días antes de que regresara junto a Dioniso en el monte Olimpo. Al cabo de estos días, los dos hombres se personaron ante Dioniso, al que encontraron descansando en su viña y comiéndose un racimo de uvas. «Te estoy muy agradecido, Midas», dijo. «Sileno es un viejo y querido amigo al que tú has tratado con gran cordialidad. Pide lo que quieras en recompensa y yo te lo concederé». El rey sabía que Dioniso podía conceder cosas maravillosas e inmediatamente pensó en el oro. Era oro lo que quería, oro y más oro. «Concédeme que todo cuanto toque se convierta en oro», dijo. «Te concedo tu deseo, Midas, pero algún día te arrepentirás de tu codicia. Recuerda mis palabras». Muy satisfecho por haberle sido concedido su deseo, Midas montó en su carroza y corrió a casa para contárselo a todos. Apenas hubo pisado el suelo de la carroza, ésta se convirtió en oro macizo. Midas soltó una exclamación de gozo al ver que su túnica, su manto y sus sandalias se convertían también en oro. Al llegar a casa, las puertas de palacio se convirtieron en oro nada más tocarlas él. Lo mismo sucedió con los adoquines del patio cuando sus pies se posaron sobre ellos, y con la flor que cogió del jardín de palacio. La flor perdió su aroma y su color al instante, pero eso a Midas le traía sin cuidado. La conservaría en su sala de los tesoros para siempre. Era para él un tesoro más preciado que un centenar de flores frescas. «Soy rico, soy rico, soy el hombre más rico del universo», gritó Midas a sus sirvientes. «Si lo deseáis, puedo haceros ricos a todos. Fijaos. Puedo convertir este muro en oro. Puedo convertir el palacio entero en oro macizo». Y cuando acarició afectuosamente a su caballo, el animal hizo sonar sus cascos sobre los dorados adoquines y luego se quedó inmóvil, tan inmóvil como una estatua de oro. Midas se encaminó hacia su biblioteca con paso lento, pues sus ropajes de oro comenzaban a pesarle, y tocó las estanterías y los rollos de pergamino con sus dedos. Todo ello se convirtió en oro ante su atónita mirada. «Tráeme algo de comer», ordenó a un sirviente, sonriendo de satisfacción. Cuando el sirviente vio los adoquines dorados, las columnas doradas, los papiros dorados y las paredes doradas, se quedó pasmado. Colocó la bandeja de comida ante el rey junto con un recipiente con agua para que Midas se lavase las manos. Pero cuando el rey metió los dedos en el agua, ésta se convirtió en oro macizo. El rey lanzó una exclamación de asombro y tomó muy despacio un pedazo de pan. Al instante, el pan se transformó en oro. Y cuando Midas se dispuso a tomar un sorbo de vino, el líquido se volvió dorado en la copa. Luego alargó la mano y asió el brazo del sirviente, terriblemente confundido, y dijo: «¿Qué puedo hacer? No puedo beber ni probar bocado». El sirviente no respondió. Estaba tan inmóvil como una estatua, contemplando a Midas con sus ojos dorados.
se había transformado en oro de los pies a la cabeza. Padre, padre, haz que mi carruaje sea dorado, y mi plato, y mi cuchara. Las voces procedían de los hijos menores del rey que entraron precipitadamente en la habitación extendiendo sus brazos. Midas trató de prevenirles, pero los niños se acercaron corriendo a él y le besaron y abrazaron, convirtiéndose al instante en dos figuras de oro macizo. El rey rompió a llorar y sus lágrimas cayeron al suelo, clink, 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 convertidas en gotas de oro. Cuando Midas regresó a los viñedos del monte Olimpo, sentíase agotado por el peso de sus ropas de oro. Cómo ansiaba verse libre de su tacto de oro. Cómo anhelaba probar las uvas moradas que pendían de las vides. Pero sabía que eso era imposible. ¿Y bien, Midas?, resonó una voz en tono despectivo. ¿Tienes ya oro suficiente para saciar tu codicia? Detesto el oro, contestó Midas desesperado. ¿Por qué me concediste este estúpido deseo? No puedo comer ni beber, y mis amados hijos se han convertido en oro macizo. Te lo suplico, Dioniso, líbrame de esta terrible maldición. Dioniso no pudo contener la risa al ver lo mucho que había cambiado Midas en un solo día. Pero al fin se apiadó de él y dijo: «Ve al río Pactolo y lávate en sus aguas». Midas se detuvo junto al río vacilando. ¿Se convertirían las turbias aguas en oro y moriría él ahogado en ellas? Lentamente se arrodilló y cogió un poco de agua con las manos. Al llevarse las manos a la cabeza, dejó que el agua se deslizara por entre sus dedos y sobre su cuerpo cubierto de oro. Unas pequeñas láminas de oro fueron desprendiéndose lentamente y cayeron al río, depositándose en el fondo. Midas cogió agua con las manos una y otra vez y se lavó hasta que hubo desaparecido todo el oro que le cubría. Y al tocar con sus manos la verde hierba que crecía a la orilla del río, ésta no se convirtió en oro. Entonces vio una vasija alta junto al río, y después de llenarla de agua, regresó apresuradamente a palacio. Una vez allí, lavó a sus hijos dorados y adorados. Cuando terminó, su hija le echó los brazos al cuello y le besó, y su hijo se puso a hablar como si nada hubiera sucedido. ¿Y podrás convertir la tierra en oro, y el mar, y el cielo? ¡Silencio!, dijo Midas. No quiero oír hablar de oro. No quiero volver a ver oro en mi vida. Ahora, ayudadme a traer agua del río. Voy a lavar el palacio palmo a palmo. Y así lo hizo. Primero lavó a su criado, luego a su caballo, luego los muros y los suelos, y por último las columnas, las estanterías y las puertas de la biblioteca. Al poco rato, el único oro que quedaba en el reino de Midas era el que se hallaba guardado en la sala de los tesoros. Aparte, claro está, de las diminutas láminas de oro que yacían ocultas en el fondo del río Pactolo. Midas se sintió feliz, aunque ya no tuviera oro. Una cena en compañía de un mago. He participado en comidas realmente extrañas. Si queréis, puedo hablaros de una comida que tomé en una mina, o de otra que compartí con un millonario.
Pero quizás os gustará saber más acerca de una cena que tomé una vez en compañía de un mago. Cuando conocí a un tal don Histrión, nada me hizo suponer que era un mago. Una tarde, atravesaba yo una calle muy concurrida cuando de pronto pasó junto a mí un hombrecillo que tan precipitadamente andaba que casi se mete bajo las ruedas de un coche. De no haberlo sujetado yo por el cuello de su abrigo, el coche le hubiera atropellado con toda certeza. El hombre, convencido de que yo le había salvado la vida, me invitó a cenar con él a la semana siguiente. En aquellos momentos no noté nada de particular en él, salvo que tenía unas orejas muy grandotas y que le crecían unos pelos en las puntas. El caso es que el miércoles siguiente acudí a cenar a su casa. No voy a daros las señas para que no se os ocurra ir a visitarle y a estorbarle, cosa que le pondría de muy mal humor. Es posible que hiciera que vuestras orejas crecieran hasta alcanzar el tamaño de una hoja de col, o que vuestro pie derecho pasara al lado izquierdo y viceversa. Llamé a una puerta de lo más vulgar y corriente. Pero cuando entré, me hallé en la habitación más curiosa que jamás había visto. Había en ella 2 mesas. Una era de cobre y encima había una gran bola de cristal. La otra era de madera tosca, con unos agujeros para meter las rodillas. La luz provenía de las 2 plantas de un tiesto. No eran lámparas eléctricas, pues toqué una y noté que era fría y suave al tacto. Las paredes estaban cubiertas por unas cortinas bordadas con dibujos de personas y animales. Sé que estaban bordadas porque las toqué con la mano. Eran unos bordados muy raros, porque mientras estuve mirándolos no se movieron, pero en cuanto aparté la vista y volví a mirarlos, habían cambiado. «Espero que no se asuste usted fácilmente», dijo don Histrión. «No, no», contesté. «Perfecto. En ese caso llamaré a mi criado. Pero debo advertirle que se trata de un criado un tanto especial». Y con esto don Histrión comenzó a agitar las puntas de sus orejas, haciéndolas chocar contra sus sienes. Sonaba como el batir de palmas, aunque no tan fuerte. De un recipiente de cobre que había en un rincón surgió un bicho. Al principio creí que era una enorme y viscosa serpiente, pero luego vi que en un costado tenía unas ventosas. Era el tentáculo de un pulpo. Lentamente, el animal abandonó el recipiente, se encaramó a la pared y se deslizó a lo largo del techo, sujetándose con sus ventosas. Cuando estuvo en el centro de la mesa, se agarró con un tentáculo al techo y con los otros 7 sacó unos platos, cuchillos y tenedores y los dispuso sobre la mesa. «Este es Oscar», dijo don Histrión. «Es mucho más útil que un mayordomo, pues dispone de más brazos para trabajar». «¿Qué le apetece para cenar? Puede tomar lo que guste. Pastel de calabaza o tal vez sopa de espinacas». «Tomaré sopa, gracias». No me sorprendió que don Histrión llevara puesto un sombrero de copa. Lo que ya me pareció más raro fue ver que se lo quitaba y sacaba de él 2 raciones de sopa. «Necesitamos un poco de crema. Acércate, Filomena». Una pequeña vaca verde, aproximadamente del tamaño de un conejo, salió apresuradamente de una jaula, saltó sobre la mesa y se paró delante de don Histrión, quien la ordeñó sobre una jarra de plata que le entregó Oscar para tal fin. La crema era excelente y me gustó mucho la sopa. «¿Qué le apetece tomar ahora?», preguntó don Histrión. «Lo que usted prefiera». «Muy bien, tomaremos pescado a la parrilla», dijo don Histrión. «Y después pavo. Oscar, ve a atrapar un pez y tú disponte a asarlo, Timoteo». Se oyó un ruido que provenía de la chimenea y apareció Timoteo, un pequeño dragón de aspecto muy simpático.
Como había permanecido un rato sobre las brasas, estaba al rojo vivo, por lo que me sentí muy aliviado al ver que al abandonar la chimenea se calzaba unas botas de material incombustible. «Levanta la cola, Timoteo», dijo don Histrión. «Si vuelves a quemar la alfombra, te echaré un jarro de agua fría». Luego añadió en voz tan baja que solo yo pude oír: «Naturalmente yo no haría semejante cosa. Es una crueldad arrojar agua fría sobre un dragón». Timoteo se acercó caminando sobre sus patas traseras y sosteniendo la cola en alto. Yo me hallaba tan interesado observando al pequeño dragón que no vi a Oscar atrapar el pez, pero cuando le miré de nuevo ya había terminado de limpiarlo y se lo arrojó a Timoteo, que lo agarró con sus patas delanteras, las cuales estaban a la temperatura adecuada para asar pescado. Oscar le entregó una fuente y Timoteo sirvió el pescado muy calentito. «Son muy útiles los dragones», observó don Histrión. «Mucho más que un perro a la hora de enfrentarse a los ladrones, ¿no le parece?» Verá usted, don Histrión, debo confesar que Timoteo es el primer dragón que he visto. Claro, claro. Ha sido una torpeza por mi parte. Pero ya habrá adivinado usted que soy un mago, ¿no? Timoteo comenzaba a sentir frío y le castañeteaban los dientes, de manera que corrió a instalarse otra vez en el hogar. Oscar nos sirvió entonces un enorme pavo asado en una bandeja de porcelana. Don Histrión sacó una pipa del bolsillo y sopló por ella. Por el otro extremo salieron 6 grandes salchichas. Oscar sirvió las verduras, aunque ignoro quién las trajo. La salsa salió del sombrero de don Histrión. «Mientras comemos, prepararé un poco de fruta», dijo. Se levantó y dio unos golpecitos en las esquinas de la mesa con su varita mágica. Enseguida aparecieron en la mesa unos bultos que se abrieron mostrando unos pequeños brotes verdes. Mientras comíamos el pavo, los brotes empezaron a crecer y se convirtieron en unos arbolitos de los que pendían frutos maduros y jugosos. De uno de los árboles colgaban unos hermosos y dorados frutos, y don Histrión me dijo que eran mangos, una fruta india. «El único sitio adecuado para comer mangos», dijo, «es la bañera, porque se pone uno perdido. Tienen la piel muy dura y su pulpa es blanda, y en cuanto se rompe la piel se escurre todo el jugo. Pero hechizaré a este mango para que no se manche usted». Pronunció unas breves palabras mágicas y yo comí sin ensuciarme el mango, que por cierto estaba riquísimo. Más tarde me regaló 5 mangos para que me los llevara a casa. Pero tuve que comérmelos en la bañera porque esos no estaban encantados. Mientras tomábamos el café, que naturalmente salió del sombrero, hablamos un rato sobre magia, fútbol y perros. Luego le dije que ya se había hecho la hora de marcharme a casa. Empleando 2 tentáculos, Oscar me trajo el abrigo y me ayudó a ponérmelo. «Le llevaré a casa», dijo don Histrión. «Pero cuando disponga usted de un día libre, podríamos ir a la India o a China a pasar la tarde. Ya me comunicará usted qué día le va bien. Ahora colóquese de pie sobre esta alfombra y cierre los ojos para no marearse. A veces la gente se marea, sobre todo cuando es la primera vez que viajan en una alfombra mágica». Nos pusimos sobre la alfombra y yo cerré los ojos. Mi amigo dio a la alfombra mi dirección y agitó las orejas. Yo sentí un soplo de aire frío en mis mejillas y un ligero mareo. Luego, el aire volvió a hacerse cálido y don Histrión me dijo que ya podía abrir los ojos. Al hacerlo, vi que me hallaba en el cuarto de estar de mi casa, en el otro extremo de la ciudad.
Como la habitación es muy pequeña, la alfombra casi no cabía y tuvo que quedarse suspendida a un palmo del suelo. Me bajé de ella y di las gracias al anciano mago. «Buenas noches», dijo don Histrión, inclinándose para estrecharme la mano. Luego agitó las orejas otra vez y la alfombra desapareció. Yo permanecí en la habitación con una cálida y agradable sensación, además del paquete que contenía los 5 mangos, para demostrarme que todo aquello no había sido un sueño. Once cisnes salvajes. En un principio, no había en el mundo nadie más feliz que la princesa Leonor y sus 11 hermanos. Sus padres les querían mucho, pero un día murió la reina y el rey tomó una segunda esposa. Su elección no fue acertada, pues su segunda esposa, aunque bellísima, era una malvada hechicera que odiaba a los 12 hijos del rey. Vendía todos los juguetes de los príncipes y con gusto les hubiera vendido a ellos mismos. Sin embargo, los niños, como se querían tanto entre sí, eran dichosos. Con los años, los príncipes se convirtieron en unos jóvenes amables y bondadosos, mientras Leonor se hacía más bella cada día. La nueva reina sentía unos celos terribles y no soportaba tener a los niños cerca, con que una mañana temprano despertó a los 11 príncipes y los condujo, medio dormidos y bostezando, hasta el jardín que estaba cubierto por el rocío. Una vez allí, tocó a cada uno de los jóvenes en la mejilla y dijo: «Os convertiréis en negros cuervos y os alejaréis volando para siempre de este lugar». Mas la bondad de los príncipes mitigó el pérfido encantamiento de la reina y en vez de en cuervos se convirtieron en unos cisnes blancos y salvajes. «¡Marchaos de aquí!», gritó la reina enfurecida, «y ojalá que unos cazadores os den muerte». Los cisnes se alejaron volando y en silencio, pues como sabéis, los cisnes no pueden hablar. A continuación la reina despertó a Leonor y dijo: «Es hora de levantarse, tienes el baño preparado». Pero cuando Leonor se tendió en la bañera, la reina echó un tinte marrón en el agua y la blanca piel y los cabellos dorados de la princesa se volvieron castaños como la madera. Horas más tarde, cuando el rey se enteró de que sus hijos habían desaparecido sin dejar rastro, se llevó un disgusto enorme. «Los habrán robado los gitanos», dijo la reina. «Debes desterrar a todos los gitanos de tu reino». De modo que el rey emitió un decreto en virtud del cual desterraba a todos los gitanos de su reino. Y cuando se encontró a una joven de tez y cabello oscuro en el vestíbulo de palacio, mandó que la echaran de allí gritando: «¡Fuera de mis tierras!». Y su propia hija, la princesa Leonor, tuvo que alejarse apresuradamente y llorando. Al llegar a las puertas de palacio, Leonor se secó las lágrimas y dijo: «Es preciso que encuentre a mis pobres hermanos. ¿Qué puede haberles hecho la reina? ¿Dónde estarán?». Durante varios días recorrió caminos largos y polvorientos, preguntando a todo aquel que se encontraba si había visto a 11 príncipes varones. Al fin llegó a orillas del mar. Se lavó en él y el tinte marrón que cubría su tez y su cabello se disolvió en el agua. De pronto oyó el batir de unas alas y vio a 11 cisnes blancos volando sobre ella. Leonor
se ocultó entre las dunas y observó a los grandes pájaros mientras éstos se posaban majestuosamente en la playa. Asombrada, vio que cada cisne lucía una pequeña corona de oro. Y cuando el sol se ocultó bajo la línea del horizonte y salieron las estrellas, los cisnes se desprendieron de su plumaje y aparecieron sus hermanos en carne y hueso. Los 11 príncipes se reunieron a orillas del mar y se pusieron a charlar entre ellos. Leonor bajó corriendo por la playa para unirse a ellos. «¿Pero sois vosotros? ¿No me engañan mis ojos?» Y los príncipes, entusiasmados al verla, rodearon a su hermana. «Gracias a Dios que la malvada reina no te ha destruido». Leonor abrazó y besó a sus hermanos y dijo: «Vámonos a casa». Pero los príncipes encantados se miraron con tristeza y respondieron: «Eso es imposible, Leonor. Solo nos convertimos en seres humanos por las noches. De día, el maleficio de la reina nos transforma de nuevo en cisnes y debemos volar a través del océano para escapar de los cazadores. Al otro lado del mar existe una tierra maravillosa donde sus ríos están repletos de peces comestibles. Cuando lleguemos allí, será otra vez de noche». «Entonces, llevadme con vosotros», dijo Leonor. «No me dejéis sola». Antes del amanecer, los 11 príncipes confeccionaron para su hermana una hamaca con una vieja red de pescador que hallaron abandonada en la playa. Más tarde, con los primeros rayos del sol brillando sobre el mar, sus figuras humanas desaparecieron debajo de unos plumajes y se transformaron en cisnes. Leonor se tendió en la hamaca y los cisnes la asieron con sus picos. Los cisnes batieron sus grandes alas y emprendieron su viaje a través del mar. Como portaban a Leonor, no podían volar deprisa y al anochecer se hallaban todavía muy lejos de tierra firme. En cualquier momento los cisnes volverían a convertirse en seres humanos y caerían de las alturas. Debajo de ellos vieron una pequeña roca, no mayor que una mesa, que se erguía en medio del embravecido océano. Los 11 cisnes se lanzaron en picado y en el preciso instante de posarse sobre la roca desaparecieron sus plumajes. Los 2 hermanos pasaron toda la noche asidos los unos a los otros para evitar ser arrastrados por el oleaje. Por la mañana, los príncipes encantados emprendieron el vuelo hacia su nuevo hogar. Depositaron a Leonor a la entrada de una acogedora cueva y se tumbaron en la arena a descansar mientras su hermana acariciaba afectuosamente sus cabezas. Todos los días, los cisnes salían en busca de alimento. En ocasiones regresaban asustados y contaban a su hermana: «Hoy el duque que gobierna esta tierra por poco me mata de un disparo. Mira la señal donde su flecha me ha arañado la espalda». Y Leonor también se echaba a temblar. Deseaba hallar el medio de librar a sus hermanos de la terrible existencia a la que estaban condenados. Un día que Leonor se dirigía a la población vecina, pasó junto a un viejo camposanto. Vio allí a una sabia anciana y decidió solicitar su consejo. «Por favor, ayúdame», le rogó después de relatar su historia. «Más pronto o más tarde, los cazadores matarán a mis hermanos». La vieja miró a Leonor de hito en hito y sonrió con tristeza. «Tranquilízate, criatura», dijo.
Existe un medio para salvar a tus hermanos, pero tendrás que ser muy valiente. Estoy dispuesta a hacer lo que sea. Pues escucha con atención. Deberás ir al camposanto que hay detrás de esta casa y coger con tus manos unas ortigas. Luego las pisotearás con tus pies desnudos para convertirlas en lino y con él tejerás 11 camisas. Cuando las 11 camisas estén terminadas, no antes, se las pondrás a tus hermanos y volverán a recobrar su forma humana. Pero desde el momento en que cojas la primera ortiga hasta que la última camisa cubra a uno de tus hermanos, no deberás pronunciar una sola palabra. De lo contrario, tus hermanos morirán. Leonor se dirigió apresuradamente al camposanto. Arrancó las ortigas a puñados hasta que sus pobres manos estuvieron cubiertas de llagas. Pero ella ni siquiera se detuvo a mirárselas. Llevó las ortigas a la cueva y las pisoteó con sus pies desnudos. Cuando los 11 cisnes regresaron volando a casa, ella ya estaba hilando el lino. Al verla, sus hermanos comprendieron lo que estaba haciendo y lloraron de emoción por el sacrificio que aquello suponía. Sus lágrimas cayeron sobre las llagas de Leonor y mitigaron su dolor. Día tras día, Leonor cogía ortigas con sus manos, las pisoteaba, hilaba el lino y tejía las camisas. Un día, cuando casi había acabado su tarea, el duque la vio en el camposanto cogiendo ortigas y se prendó de ella. ¿Quién eres, hermosa doncella?, preguntó el duque, y tomó de sus manos el manojo de ortigas, pero al sentir escozor las dejó caer al instante. Ella deseaba relatarle su historia, mas no se atrevía a hablar. Vendrás conmigo a palacio. Haré que el médico real examine tus manos y luego te vestiré con ropas de terciopelo. El duque acompañó a Leonor de regreso a la cueva, rogándole inútilmente que contestara sus preguntas. Al fin perdió la paciencia y dijo: «Aunque seas muda, te llevaré conmigo». Leonor tuvo el tiempo justo de coger las 10 camisas que había tejido, además de la 11ª, que casi estaba lista antes de que el duque la montara en su caballo y se la llevara a palacio. La princesa le imploró con sus bellos ojos que la dejara marchar, pero era tan hermosa que cuanto más la miraba el duque, más deseaba tenerla junto a él. La condujo a una estancia espléndida, cerró la puerta y mandó que fuera el médico. «Es muda y tiene las manos y los pies cubiertos de llagas. ¿Podrás sanarla?» Es posible, contestó el médico. «Llévame con ella, le daré unos ungüentos para calmar el dolor». Pero cuando llegaron a la habitación, oyeron un ruido en la ventana y vieron a Leonor que huía por ella. «Debo terminarla», se decía Leonor mientras escapaba. «Es preciso que termine la 11ª camisa». El duque y el médico la siguieron hasta el camposanto y fueron a ocultarse detrás de unas lápidas para observarla mientras ella cogía las ortigas. «Es una bruja», dijo el médico en voz baja. «Coge ortigas para preparar sus pócimas. Una bruja, una bruja». Unos soldados se la llevaron detenida.
el duque le rogó que se explicara. Mañana te quemarán en la hoguera, a menos que nos digas por qué cogías ortigas en el camposanto. Pero Leonor no podía contarle sus motivos, pues debía permanecer en silencio. La arrojaron a una sombría celda junto con las ortigas y las camisas. Aquella noche Leonor pisoteó las ortigas e hiló el lino para tejer la 11ª camisa. Al amanecer fue a buscarla el verdugo. La carreta de la prisión avanzó a trompicones por el camino, pero Leonor no vio la muchedumbre ni la hoguera que la guardaban, pues estaba enfrascada en su labor, que casi tenía terminada. Cuando la obligaron a descender de la carreta, asió con fuerza las 11 camisas. Entonces el verdugo la condujo hasta la hoguera. Apenas se prendió la hoguera, se oyó el batir de unas alas y la muchedumbre levantó la vista asombrada. 11 cisnes salvajes volaban sobre sus cabezas y fueron a posarse en un círculo en torno a la hoguera. Leonor arrojó las camisas una por una sobre las estrechas cabezas y los largos cuellos de los cisnes. Cuando el tosco tejido de las ortigas rozó el blanco plumaje de las aves, éstas se transformaron en príncipes. Las gentes lanzaron una exclamación de asombro y Leonor relató la historia de sus desvelos por salvar a sus hermanos. El duque se acercó a ella y la apartó de la hoguera. Dime, Leonor, ¿aceptas casarte conmigo? La princesa Leonor le miró y respondió: sí, acepto. Palitroque. Atrapa un calabacín. Una hermosa mañana, Palitroque entró en la cocina y halló a la abuela Sarmiento preparando la comida. Veamos, dijo ella. Necesito unos cuantos huevos de rana, un pellizco de tierra y unas setas verdes y mohosas. ¡Qué rico estará! ¡Qué asco!, exclamó Palitroque. ¿Cómo se llama ese plato? Yo lo llamo el guisado estrafalario de la abuela Sarmiento. Y no hagas muecas de disgusto, muchachito, que yo solo empleo lo mejor de lo mejor en mis guisos. Palitroque cogió una fuente estrecha y alargada y preguntó: ¿para qué es esto? Para servir un calabacín. Nunca he visto un calabacín. ¿Cómo lo guisas? Una pícara expresión se asomó a los ojos de la abuela Sarmiento. ¿Guisarlo, dices? Antes tienes que atraparlo, dijo riendo por lo bajito. ¿Y qué aspecto tiene?, preguntó Palitroque vivamente interesado. ¿Tiene acaso 6 cuernos, 3 ojos y una pata de palo? ¡Qué imaginación la tuya! No, un calabacín se parece a una gruesa salchicha y es verde y amarillo. ¿Quieres salir a atrapar uno para mí? Oh, sí, contestó Palitroque. Nos lo comeremos para almorzar. Pues aquí tienes una caja de cartón para atraparlo. Y llévate a esa horrible araña contigo. Petronila, la araña mágica, miró por su ventanita en el sombrero de Palitroque e intentó hechizar a la abuela Sarmiento. Pero cuando hubo encontrado un encantamiento en su libro, Palitroque ya se había puesto en camino.
Palitroque preguntó a todos sus amigos si alguna vez habían visto un calabacín. El hombre hongo, que vivía en la colina del espino, sacudió su cabeza cubierta de pintas, y los árboles burlones del valle se encogieron de hombros. Justo cuando Palitroque se disponía a cesar en la búsqueda de un calabacín, oyó agitarse unas ramas y comprendió que algo o alguien se acercaba desde los vecinos matorrales. Palitroque dispuso inmediatamente la trampa. Primero, apoyó la caja de cartón sobre una ramita y luego, sosteniendo el extremo de una cuerda atada a la rama, fue a esconderse detrás de un árbol caído en el suelo y se quedó aguardando. El sonido de las ramas en los matorrales se hizo cada vez más fuerte, hasta que al fin apareció un calabacín verde y amarillo en el claro. El calabacín corrió primero en una dirección y chocó con un tronco. Luego retrocedió y tropezó en una raíz. Finalmente se encaminó hacia la trampa, y al aproximarse, Palitroque exclamó: «¡Ya te tengo!» y tiró de la cuerda para que se cerrara la trampa. Palitroque esperaba oír vivas exclamaciones de protesta y ver a la caja ponerse a saltar y brincar. Pero todo estaba de lo más tranquilo. Despacio, aplicó el oído a la tapa de la caja. «¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos!», gritaron unas voces agudas en el interior. «¿Qué sucede?». Y cuando Palitroque levantó la caja, se encontró con una familia de diminutas hormigas que trepaban por el calabacín. «¡Ay, cuidado! ¡Aprisa! ¡Larguémonos de aquí!», exclamaron todas. «No teman, no voy a hacerles ningún daño», dijo Palitroque. «Solo pretendía atrapar el calabacín». Las hormigas se echaron a reír tan fuerte que se cayeron del calabacín. «Pero si no puedes atrapar un calabacín», dijo la jefa de las hormigas. «Es un vegetal y lo transportábamos nosotras. ¿Quién te ha tomado el pelo?». Entonces Palitroque recordó cómo se había reído la abuela Sarmiento y se sonrojó al pensar lo muy tonto que había sido. «¿Y para qué quieren ustedes un calabacín?». Acompáñanos hasta el arroyo cristalino, dijo la jefa, y te lo mostraremos. Y con esto, las hormigas treparon a su sombrero y Palitroque echó a andar con el calabacín bajo el brazo. «A propósito, ¿cómo te llamas?», preguntó a la jefa de las hormigas. «Marisabidilla. Me llaman así porque soy la hormiga más lista del bosque embrollado. ¿Comprendes?». Las hormigas volvieron a reír y esta vez despertaron a Petronila. Gritó la araña mágica asomando la cabeza por la puertecilla. «No consentiré que conviertan mi casa en un hogar para insectos descarriados». Y cerró dando un portazo. En cuanto llegaron al arroyo cristalino, Palitroque comprendió el problema que se les planteaba a las hormigas. Debido a las fuertes lluvias, había ascendido el nivel de las aguas, y el río casi se había desbordado, y junto a él había un hormiguero. «Así que pensaban utilizar el calabacín para represar el arroyo e impedir que se inundara su casa», dijo Palitroque. «Exactamente», contestó Marisabidilla. «Era lo más grande que podíamos transportar». «Conozco a alguien que les pueda ayudar», dijo Palitroque llamando a la puerta de Petronila. «Váyanse», dijo la araña. «No permitiré que unas hormigas vengan a gobernar mi casa». «Pero Petronila, si las ayudas, las hormigas se quedarán aquí, en el arroyo cristalino», dijo Palitroque explicándole el problema. «Está bien», dijo Petronila y sacó su libro de encantamientos. «Ya lo tengo», anunció y comenzó a agitar su varita mágica. «Un toquecito aquí y otro allá, y el hormiguero defendido por un dique quedará». Las hormigas chillaron de gozo al ver estallar sobre sus cabezas un polvillo mágico y azulado. Pero cuando el polvo se hubo desvanecido, vieron con horror que su hormiguero había desaparecido. «¿Dónde está nuestra casa?», exclamaron. «¿Qué has hecho?».
¡Qué torpe soy!, dijo Petronila. En vez de un dique, he fabricado un barco de remos. Las hormigas se encaramaron a la ribera del arroyo cristalino y vieron a su hormiguero en un barquito verde que se mecía sobre las aguas. Petronila, eres genial, dijo Marisabidilla. ¿Tú crees? Pues claro, ¿no lo ves? Ya no tendremos que volver a preocuparnos de las inundaciones. Podremos navegar por el arroyo cristalino y echar anclas donde más nos apetezca. ¡Vivan Palitroque y Petronila!, gritaron las hormigas. ¿Cómo podemos pagarles?, preguntó Marisabidilla. Hay algo que puedes hacer por mí, dijo Palitroque, y le murmuró al oído el plan que había ideado. ¡Ah, ya estás aquí!, dijo la abuela Sarmiento al ver entrar a Palitroque con la caja de cartón. ¿Has conseguido atrapar un calabacín? Sí, abuela, contestó Palitroque, dejando la caja en el suelo. Esto tengo que verlo, dijo la abuela muy divertida. Pero su sorpresa fue mayúscula cuando al abrir la caja, el calabacín saltó al suelo y se puso a perseguirla por la cocina, derribando ollas, cacerolas, cubos y escobas a su paso. ¡Llévatelo de aquí!, gritó la buena mujer saltando sobre un taburete. Al final, el calabacín arremetió contra el taburete y la abuela Sarmiento fue a parar al mismísimo puchero. Palitroque y Petronila rieron hasta que se les saltaron las lágrimas, mientras Marisabidilla y el resto de las hormigas salían corriendo hacia el bosque embrollado. ¿Qué te hace tanta gracia?, preguntó mosqueada la abuela Sarmiento. ¡Sácame de aquí enseguida! Acabo de recordar lo que dijiste, respondió Palitroque muerto de risa, que solo empleas lo mejor de lo mejor en tus guisos estrafalarios. Y la abuela Sarmiento soltó entonces las carcajadas más sonoras que jamás se habían oído en el bosque embrollado. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva a Siukiu. Y a la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Y a la luna viene por allí. Su kimono dice no, no, y ella sí. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siukiu. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie, en una tacita china tomate. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siukiu. Ya la luna vino y le dio tos por comer con 2 palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva.
así.